La Cábala podría ser considerada una filosofía mística, una filosofía espiritual. Por supuesto, nace dentro del mundo judío, pero hoy se abrió a la sociedad general. ¿Y por qué se abrió a la sociedad general? Por el hecho de encontrarle o buscar, por lo menos, el sentido de la vida. El sentido de la vida es una frase habitual. El problema central es que el esfuerzo de encontrar ese sentido tiene que pertenecer a cada uno. La Cábala da un mapa por el cual la persona va conociendo las dimensiones, cómo se fue generando el universo. Ese mapa que no solamente es universal, sino también un mapa subjetivo, un mapa del concepto del sujeto. Es la persona la que tiene que buscar el sentido de su vida, no hay ninguna filosofía exterior que le va a decir a la persona qué tiene que hacer en su vida, pero sí va a dar pautas de autoconocimiento. Cuando me preguntan muchas veces qué es la cábala, yo digo, es el sentido común. El problema es que muchas veces perdemos el sentido común y hay que tratar de encontrarlo. En ese encuentro, en esa búsqueda del proceso del sentido común, es donde ahí encontramos nuestro propio sentido de la vida. De quién soy yo, y en un plano de autopresentación, bueno, claro, ¿qué dice, no? ¿De qué dimensión de uno va a hablar? Dicen los antiguos rabinos que uno se conoce a sí mismo, pero que nunca pueden los demás saber quién es uno. Con lo cual ya empiezo con el primer problema, mi presentación en cierta forma falsa para los rabinos, claro. Bueno, yo me llamo Mario, es el nombre de un general romano del 100 a.C., pero no tengo nada que ver con los romanos porque yo vengo de la tradición judía y mi nombre en hebreo es Meir, que quiere decir el iluminado. Esperemos que el alumno no me mate, porque si uno está muy iluminado tiene un problema. Bueno, yo desciendo de familias que fueron expulsadas en 1492 por los reyes católicos. Yo soy sefaradí, descendiente de los judíos españoles. Mi padre nació en Turquía y probablemente mi abuelo, mi bisabuelo, hasta 1492, todos nacieron en Turquía por el edicto de expulsión de 1492. Por eso cuando a mí me dicen hace cuánto que yo estoy en España, digo, si no hubiera estado el edicto de expulsión de 1492, probablemente tendría que haber nacido aquí. Pero bueno, nací fuera, como verán, nací en Argentina, nací en Buenos Aires y hace 10 años estoy en Barcelona. Así que yo soy del barrio, tranquilos, ya no tengo problema, ya sé que del Real Madrid no puedo hacer aquí porque estoy condenado al infierno. Claro, explicar Kabbalah en una hora, 45 minutos que es lo que tenemos, que son 2500 años de tradición judía, la verdad que es un poco complicado. Yo cuando me aceptaron la conferencia dije, ¿en qué me metí ahora? ¿No? Pero bueno, yo intentaré ceñirme, aunque sea a conceptos generales, y rápidamente a la cuestión del árbol de la vida, que no sé si todos lo conocen, pero básicamente es como un punto central de la Kabbalah, aunque no es toda la Kabbalah. Se ha trabajado mucho en los últimos tiempos, la cuestión del árbol de la vida, pero saber que la Kabbalah es mucho más que el árbol, y que el árbol es un símbolo donde el cual los cabalistas intentan explicar cómo funciona el universo. Básicamente, para hacer una definición de Kabbalah es un poco complicado, porque a mí me gustan algunas de las definiciones, y una que me gusta es el conocimiento o el estudio del todo. Cuando uno dice eso es como que no dice nada, en verdad. Porque el estudio del todo es que de cualquier nivel de la realidad uno puede a través de preguntas llegar a comprender cómo funciona el universo. Es decir, a través del conocimiento de esta mesa yo podría llegar a las mismas preguntas que a través del conocimiento de la psicología o a través del conocimiento de la astrología. En el fondo la Kabbalah dice que todo viene del Aleph, que todo viene de la unidad esencial, de una energía madre o padre, porque no tiene sexo, de esa energía, y que por lo tanto básicamente desde esa energía aparece toda la realidad. Por eso decimos el estudio del todo. Claro, es como un problema esta misma definición porque no es solamente el estudio del todo, es de todo lo que nosotros conocemos. El problema que plantea la Kabbalah es que lo que nosotros conocemos es prácticamente nulo frente a la totalidad. Es decir, básicamente estamos en un mundo falso, porque todo lo que nosotros conocemos no alcanza porcentualmente a entender cómo funciona la realidad. Y por lo tanto la Kabbalah partiría de un concepto por lo cual la mayoría, porcentualmente hablando, del universo
está oculto. Partiría de esta base. Es decir, está oculto a nuestra percepción. Ya veremos cómo podemos empezar a avanzar en el camino de develar lo oculto. Pero si ya tenemos más del 99.99 oculto, quiere decir que la Kabbalah es un proceso de vida donde a través de la vida de un individuo uno va avanzando sabiendo inicialmente que va a llegar a muy poco. Es decir, lo que los cabalistas están todos de acuerdo es que todos nuestros avances frente al infinito son nada. Es un poco pesimista este punto, pero es realista. Es decir, frente al infinito que tenemos para abarcar, tenemos que saber que somos un proceso constante de evolución y de conquista, sabiendo básicamente que nosotros como entes finitos nunca podemos entender el infinito en su esencia. Siempre podemos entender o comprender el infinito en sus manifestaciones. Dicho esto, otro concepto que me gusta de la Kabbalah no es del estudio multidisciplinario, sino más bien del estudio de todas las dimensiones del universo y por lo tanto, como el ser humano está dentro de ese universo, de todas las dimensiones del ser humano. En definitiva, la Kabbalah diría, cada vez que conocemos más el universo, más conocemos a nosotros mismos, y cada vez que nosotros nos conocemos mejor a nosotros mismos, más conocemos cómo funciona el universo. En definitiva, la Kabbalah está en la teoría de lo micro y de lo macro como reflejo, básicamente porque la propia tradición judía dice que somos imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es infinito y nosotros somos imagen y semejanza, queda claro que nosotros somos parte de Dios. En definitiva, aquí hay un problema básico en filosofía judía. Si la Kabbalah no va transitando hacia el panteísmo, donde nosotros, siendo parte de Dios, somos o no somos parte de Dios, pero siendo parte de Dios tampoco somos totalmente Dios. Por lo tanto, aquí hay un problema en la filosofía judía tratada dentro de la Kabbalah de cómo podemos ser parte de Dios y al mismo tiempo no ser Dios. Esto es lo que básicamente plantearon muchos rabinos a lo largo de la historia, rabinos que profundizaron en el nivel más profundo de la tradición. También cuando hablamos de Kabbalah en una definición conceptual tercera, que podríamos dar cientos, pero me voy a quedar con la última definición, es el estudio de la parte más oculta de la Biblia, de la parte más oculta de la Torá. Es decir, que para estudiar realmente Kabbalah, como se debería hacer, no se hace habitualmente hoy, y este es el gran problema que tiene la Kabbalah para ser comprendida en la actualidad, es que hay que saber demasiado de Biblia. ¿Y por qué demasiado de Biblia? Porque la Kabbalah funcionaría en el nivel de Sod, S-O-T. El nivel de Sod, en hebreo, es el nivel del secreto. Por tanto, tenemos 4 niveles para comprender la Kabbalah. Los 4 niveles es la P, la R, la D y la S. En estos 4 niveles funcionamos. Y la Kabbalah trabaja en el nivel de la S. ¿Cuál es el nivel de la P? El nivel de Peshat. Proviene del término hebreo P, que quiere decir boca. El nivel literal. En el nivel literal, no solamente entendemos el nivel literal desde la estructura de lo que leemos, sino el nivel literal, estamos hablando del nivel material de lo que vemos. Quiere decir que el nivel literal sería lo que yo veo. Con lo cual, yo conozco a tal persona si es un conocido, porque lo veo. Claro, no lo veo lo que hacen oculto en su casa, pero sí lo veo en la calle. Por tanto, ver a una persona en la calle, estaríamos en el nivel de Peshat. Lo conozco. Pero lo conozco de verlo en la parte más liviana, para llamarlo de alguna manera, la parte más literal del Peshat. Quiere decir que, así como nosotros entendemos la lectura bíblica o la lectura, también la realidad, para los cabalistas, es otro nivel de lectura. Es decir, también se puede leer la realidad. La realidad también se puede leer. Lo que pasa es que la realidad, para descifrarla, ya no funciona como la narrativa del lenguaje, sino funciona a nivel matemático. Es decir, que básicamente la Kabbalah tiene toda una rama, que no la vamos a ver aquí, así que tranquilos, que es la gematría, la numerología de cómo funciona el universo. No voy a entrar ahora aquí porque si no enloquecerían en una primera llegada a lo que es la Kabbalah, pero que sepan que la numerología, la Kabbalah tiene toda una rama de gematría, que es el estudio numerológico, y eso fue muy trabajado por un cabalista de Zaragoza, nacido en Zaragoza, en el año 1240, y muerto en el año 1292, que se llamó Abraham Abulafia. Abraham Abulafia básicamente fue uno de los
los hombres, uno de los cabalistas más importantes en la historia de la Kabbalah, que trabajó profundamente en la numerología. No entro ahí, vuelvo para atrás, vuelvo para donde estamos, y vamos al segundo nivel, el remes. Remes quiere decir la alusión, la interpretación. Aquí puedo estar leyendo un versículo, el versículo 1 de Job 1, y yo entiendo en el nivel literal lo que dice Job cuando leo, pero en el nivel de remes interpreto lo que dice el versículo. Ya estoy en otro nivel, ya no es tan interesante lo que me dice Job. He puesto Job como ejemplo, queda claro, o el Salmo 33, no es ya lo que dice, sino lo que yo pienso que dice. ¿Qué sentido tiene lo que dice? Entonces aquí ya cambia, porque aquí ya está la interpretación que yo hago de lo que leo. Ya no es lo que leo está incólume, porque está escrito, pero yo hago una interpretación. ¿Qué problema tengo? ¿Por qué el Peshat no puede? ¿Por qué lo literal no me puede decir el sentido que tiene? Porque yo no conozco el sentido de quien escribió el texto. Y por lo tanto, ahí estoy con un problema. Yo cuando estoy leyendo un texto, o cuando veo la realidad, no entiendo el sentido de por qué existe la realidad. El sentido del auto es porque alguien quiere que yo me vaya a mi casa en auto, o el sentido del auto es porque me quieren vender un auto. Son dos sentidos muy diferentes. Entonces, desde el punto de vista literal, yo veo un auto. Lo que yo no estoy viendo es si alguien fabricó el auto para vendérmelo para que yo vaya a mi casa. ¿Quedó claro el problema? El problema de las cosas no es visualizarlas, es entender el sentido por qué están creadas. Y por lo tanto paso a la interpretación. ¿Qué yo creo de este texto? Ahora, en el Derash, ya el nivel de interpretación es un nivel más alto que el remes, porque es interpretación compleja. ¿Y qué hago en interpretación compleja? Ahora no me interesa yo cómo interpreto el texto. Ahora me interesa cómo todos los diferentes a mí interpretan el texto. Por tanto, en el Derash, ahora no es como yo interpreto lo literal, es como el otro, que es mi prójimo, está entendiendo lo literal, que es diferente a mi interpretación. ¿Me van siguiendo? Ya estamos perdidos. Porque el otro puede reflejar una verdad que yo no la puedo ver en la interpretación. Entonces, yo le puedo mostrar al otro algo que al otro le falta, y yo estoy aprendiendo del otro una parte de la interpretación que falta. Esto es el Derash. El Derash lleva para entenderlo 20 años o 25. Es todo el análisis de la tradición oral que en el mundo judío está basada en el Talmud. Unos 68, 69 volúmenes de casi 1500 páginas. ¿Por qué? Porque son todos los debates de todos los versículos de la Biblia para intentar entender todas las interpretaciones que cada uno le dio y llegar a la conclusión de que cada interpretación tiene una puerta al sentido original, pero que nadie llega al sentido original. Sino que vas abriendo puertas para llegar a ese sentido original. Y finalmente llegamos a la S, al Sod, al secreto. ¿Y qué es el secreto? El secreto es lo que no veo en lo literal, lo que no veo en la primera interpretación, y lo que no vemos ninguno de los dos cuando interpretamos, porque se nos oculta a los dos, o a los tres o a los 10. Se nos oculta a todos. ¿Y por qué se nos oculta? ¿Por qué se nos oculta? Porque no tenemos la capacidad de verlo. ¿Quedó claro? Tenemos la capacidad de verlo, pero no tenemos la capacidad en ese momento de verlo. Porque el problema de ver algo es cuánto nos va a desequilibrar. Entonces es mejor a veces no verlo. Porque un punto central de la Kabbalah es quien no está preparado para subir, que no suba. Porque lo que va a ver cuando sube va a ser muy doloroso. Porque va a haber una realidad que tiene que enfrentarla, tiene que estar preparado para ver ese nivel. No sé si me siguen. Y por lo tanto, aquella persona que se encuentra en un nivel, no hay que sacarla de ese nivel si vemos que no puede aguantar un nivel superior. Por lo tanto, por esa razón la Kabbalah quedó cerrada a círculos pequeños a través de la historia. Y quedó básicamente en el nivel de secreto, y la gente aquí tiene un concepto erróneo. Cree que el cabalista cerró el conocimiento hacia afuera. No, el conocimiento quedó cerrado solo. Porque aunque
aunque uno lo explique, si el otro no lo puede recibir, es inútil. Entonces, la Kabbalah no se basa en un conocimiento secreto porque alguien se lo guardó. Se basa en un conocimiento secreto porque alguien lo transmitió y el otro no lo entendió. Entonces, no es secreto porque lo guardamos, es secreto porque es muy difícil de que el otro pueda entenderlo porque la comprensión no es intelectual, es experiencial. Y este es un punto fundamental de la Kabbalah. La Kabbalah no es una comprensión teórica. Puede ser al principio, que ustedes vengan a un curso de Kabbalah un año y vayan comprendiendo teóricamente, pero en un punto, cuando empiezan a sentir cosas que se empiezan a mover, ahí empezó la Kabbalah. No es un estudio meramente teórico. Parece teórico y después se va volviendo un estudio práctico. Dicho esto, el secreto es lo que estudiaría la Kabbalah. Y entonces, para tratar de analizar esto en un ejemplo, yo básicamente... ¿Cuánto pasó ya? 15 minutos y todavía no empezamos con el árbol. Lo veo feo esto, ¿eh? Lo veo feo, quizás nos quedamos a la noche, no hay problema. Están los sofás ahí para allá. Entonces, cuando yo hago una explicación de esta estructura, digo, muevo el brazo. ¿Ustedes ven mi brazo? ¿Lo ven mi brazo? ¿Sí? ¿No ven la chaqueta? No, quizás están moviendo cosas muy diferentes. En general, cuando yo me veo mi brazo, me tengo que sacar la chaqueta, me tengo que sacar... ¿Ven mi brazo? No. Ah, ahora sí me dan cuenta que no ven. Qué cosa rara, ¿eh? Al principio me dijeron, sí, lo vemos. Somos muy listos. Son super listos. Quizás no salga con el brazo de cualquier cosa, menos brazo. Pero dice, ahí hay un brazo, qué fuerte. Bueno, vuelvo otra vez. ¿Ven mi brazo? No problema. Estamos en el nivel literal. El nivel literal es yo decirle, ven mi brazo, y ustedes dicen sí. Pero yo, cuando ya me saqué la chaqueta y la camisa y les muestro el brazo, digo, ¿y ahora qué están viendo? Ah, ahora estoy viendo otra cosa. Ahora estoy viendo el brazo sin la chaqueta. Estoy viendo otra realidad. Y entonces estoy en redes. Pero ¿qué pasa si yo les digo, ¿ven cómo funciona el brazo, cómo lo muevo? ¿Por qué lo muevo? Puede haber algodón aquí adentro, hay un hueso aquí adentro, pero el hueso ya no lo ven. Tendría que yo cortarme el brazo para que vean el hueso. Estoy en el nivel de Dirash. Pero en el nivel de Sod, yo veo la sangre que mueve el hueso, que mueve el brazo. Y la realidad del brazo no es mi chaqueta, no es la piel, no es el hueso, porque puede haber un brazo tirado por ahí. Si lo encuentran, llaman a la policía. ¿Queda claro? Puede tener un brazo tirado y no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque no hay sangre. Yo necesito sangre. Pero hay un nivel, dice Abraham Abulafia, que es el secreto de los secretos, el Sod de Sod, se denomina, es el quinto nivel. El Sod de Sod. El secreto del secreto. ¿Y cuál sería el secreto del secreto? La información de la neurona que le dice a la sangre que mueve el brazo. Porque si no hay una neurona, entonces ¿cuál es la realidad de mi brazo? No está en el brazo, está en el cerebro. Está en la información de la neurona que hace que el brazo se mueva. Por lo tanto, si yo no entiendo la neurona del brazo, no entiendo nada. Porque la energía proviene de la neurona. Y si no entiendo cómo funciona la neurona, ni la sangre, ni el hueso, ni la chaqueta, ni nada sirve. ¿Cómo vivimos nosotros habitualmente? En los niveles exteriores. Y no sabemos qué energías subyacen en los niveles ocultos. Lo que diría el cabalista es, voy a ser un neurólogo de la realidad. No voy a ser un neurólogo de mi neurona, voy a ser el neurólogo del universo. Para entender cómo la primera neurona se puso en movimiento para crear lo que se ha creado. Y ahí entramos en la construcción universal. Para llegar al árbol de la vida, necesito entrar en lo que se llama la construcción universal. ¿Cómo se desarrolló el universo para los cabalistas? ¿Cómo entendieron el desarrollo universal? Y a partir de ahí, ¿por qué funciona o por qué nosotros creemos que funciona el modelo del árbol? ¿Puedo coger esto, no? ¿Para dibujar? ¿Esta es la verdadera realidad? Sí. Bueno. ¿Esto lo puedo borrar? Sí. Vieron que aquí parece que no escribí nada, ¿no? No. La realidad ha cambiado rápidamente.
efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un concepto fundamental que es muy difícil ya de entender, ya de comprender. En verdad, los propios cabalistas dicen ni nos pongamos a entender este concepto, porque es un concepto que mentalmente se nos escapa. Es el concepto del Ein Sof. Ein quiere decir en hebreo sin y Sof fin. Básicamente el infinito. ¿Qué problema tiene el infinito para poder nosotros entenderlo? Que no hay tiempo ni hay espacio. Entonces, claro, nosotros que hemos nacido con un tiempo y un espacio, no entender que hay algo que es en un momento que no hay momento y en un espacio que no hay espacio, ya es realmente complicado tratar de explicar desde el punto de vista de la Cábala. A esto se llama Dios. No es el señor barbudo de Miguel Ángel en la... A esto se le llama Dios, el infinito de energía. ¿Usted quiere llamarlo Dios? Llámelo Dios. ¿Usted quiere llamarlo Ein Sof? Los cabalistas lo llamamos Ein Sof, el infinito. El infinito es algo que nosotros en esencia no entendemos como qué pasó ahí. Porque ahí es que lo abarcaba todo, no hay espacio. Y por lo tanto es la eternidad de la energía. Por eso decía Maimónides, en la Guía de los Perplejos, que lo que decía Aristóteles con relación a la eternidad de la materia, los judíos lo analizaban en relación a la eternidad de Dios. Que más o menos filosofía griega y judaísmo en este punto estarían de la mano. Lo que pasa es que materia y energía dentro de la Kabbalah es lo mismo. Y ahora vamos a entender cuando tratemos de explicar este concepto. Pero básicamente que se entienda que aquí hay un infinito de energía donde no hay espacio y donde no hay tiempo. Y por lo tanto, para crear algo fuera de sí, no lo puede hacer. Porque todo lo cubre. ¿Quedó claro? Si todo lo cubre, ¿qué puede crear? La creación es algo diferente de uno, que tiene un vínculo con uno. Hoy, ¿cómo eduqué a mi hijo? Pero no es suyo, después se fue. Yo lo creé, yo lo eduqué, y un día me dijo, papi, ya, gracias por todo. Y ahora soy independiente. Entre comillas, es independiente. La Kabbalah diría que hasta la muerte del hijo sigue dependiendo de mí, en términos reales, no psicológicos, en términos de estructura. Él no lo sabe, menos mal, que no lo sepa, porque si no, no podría tener existencia propia. En consecuencia, el infinito, dicen los cabalistas, para poder crear algo, tenía que crear un espacio donde no había nada. Y este proceso se llama tzimtzum, autocontracción. El infinito creó un espacio vacío de donde se fue. Es decir, Dios decidió un espacio de no Dios. Si no, no hay forma de crear nada. Si no, sigue siendo Dios todo, sigue siendo el infinito de energía. Y por lo tanto los cabalistas entendieron que tiene que haber un espacio vacío para crear algo. Y empieza una gran simbología, sobre todo sexual, con el embarazo femenino. Que la mujer en sus órganos tiene que expandir sus órganos para que entre algo ahí. Se tiene que contraer para que entre algo ahí. Y ese algo, ¿qué es? ¿Es ella? Tiene corazón. Si lo cortamos de ahí, se muere. Entonces la creación para los cabalistas fue muy parecida al embarazo femenino. Porque si Dios quiere volver el vacío para atrás y anularlo, lo puede hacer en cualquier momento. Y todo vuelve al infinito. Lo que pasa es que lo estamos destruyendo nosotros antes. Es decir, aquí no va a quedar nada antes que Dios decida esto, que volverlo para atrás, si quiere. Lo estamos volviendo nosotros mismos. Este es un problema nuestro ahora, de lo que pasó con la creación adentro. En ese vacío, entonces, se produce el tzimtzum, que es esta autocontracción. Se deja un espacio para crear algo. Pero aquí hay un problema, porque si el infinito quiere crear algo en el vacío, y lo quiere crear infinitamente, ¿qué pasa? Lo anula. Al vacío no puede. Tiene que, para crear algo, tener un concepto fundamental, restringirse, autorrestringirse. Yo, si quiero ir a Lleida a 800 km/h, no tengo ningún problema.
El problema es cuando llegué a Lleida, sigo aplicando 800 km por hora, termino en Galicia. Porque sigo. Entonces lo que tengo que hacer para llegar a Lleida es bajar el nivel de velocidad. Tengo que bajar a 200, tengo que bajar a 150. Y cuando llegué a Lleida, ¿qué hago? Cero. No puedo seguir acelerando. Quiere decir que si la energía del infinito aceleraría el infinito, aquí no hay vacío y se destruye, todo vuelve para atrás. La energía para crear algo tiene que autorrestringirse, porque si no hay autorrestricción no se crea nada. Si yo o una persona en la adolescencia pasa mucho los problemas de autorrestricción, porque el individuo se está formando, entonces no sabe cómo restringirse. En todos los niveles pasa, pero recién se está formando la personalidad. Si el niño que va a formar una pareja va a llamar a la niña 10 veces en el día al móvil, al otro día se terminó la pareja, porque se enloqueció, se excedió. ¿Quedó claro? El exceso no crea nada, tiene que autorrestringirse. Me encantaría llamarla, pero no la voy a llamar 10 veces, si no se va a enloquecer. Todavía el adolescente no lo sabe. O no la llama nada. Ahora va a ver que quiero que venga atrás mío. Entonces una semana nada, también se termina la pareja, porque no hay interés. Entonces, para crear algo, ¿cuál es el problema? Que tenemos que aplicar una energía limitada. Y saber los límites es lo único que hace crear algo. Si yo me extralimito en esa energía, destruyo cualquier cosa. Pero si yo reprimo demasiado, también no lo puedo crear. En definitiva, para crear algo necesito un cierto equilibrio para no desbordarme de energía y para no reprimirla a lo máximo. Y entonces comienza la energía infinita a autorrestringirse. ¿Qué sería autorrestringir? Si acá está a 1.000.000 de kilómetros por hora, el cometa Halley dando vueltas por ahí, ahora tengo que bajar la velocidad a 100.000 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora, hasta que llegó un momento que yo pude crear algo. Cuando llegué a cero. En verdad cero no me gusta, pongo 1, porque las moléculas, los protones, los neutrones se siguen moviendo. Aunque no lo veamos aquí, yo pongo un microscopio y acá se mueve todo. Entonces, exactamente no estamos en cero. Nada de lo que nosotros vemos estático está en cero. Se sigue moviendo. Nuestras células se siguen moviendo, las mesas se siguen moviendo, parece que no, pero esto se mueve. Por dentro. A nivel molecular se está moviendo todo, porque toda creación es movimiento. ¿Qué movimiento? El movimiento primero de salir para crear el vacío. Y por lo tanto ahora tengo que moverme para crear algo. Y cuando llegué al punto máximo de freno de la energía, creé la materia. ¿Qué es la materia? La materia no existe. La materia es la más alta concentración de energía en un punto. Y por lo tanto lo que tenemos aquí es que se creó el mundo de la materia. Pero la materia es energía que sigue dando vueltas por ahí. Creemos que no, pero aquí se sigue dando vueltas. Creemos que hay una pared, pero adentro de la pared, si vamos con el microscopio, vemos que ahí todo se da vuelta. Creemos que hay una cama con una almohada que no se mueve, miramos ahí, hay millones de animales por el microscopio que son aterradores, que nadie se quiere ir a dormir si ve esto por el microscopio. Por tanto, todo eso, esa es la realidad. Menos mal que no la vemos, porque nos aterraría. Menos mal que ustedes no ven cómo la sangre me está dando vueltas por aquí. Porque es aterrador ver eso. Por eso existen las capas de la realidad, para no ver. Porque si veríamos todo, no podríamos aguantar. ¿Quedó claro? Así que en verdad la materia está creada con un concepto bueno de no ver toda la realidad. Porque si vemos toda la realidad de la pareja que tengo, hay divorcio mañana. Por tanto, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Muchos han hecho así, esto me preocupa, Esto es un problema, vamos a hablar con las autoridades del centro, Aquí. Muchos han hecho, esto lo conozco. El problema es que la pareja del otro es uno. Ese es el problema, ¿no? Y uno también está en el mismo problema. Bueno, entonces, llegamos a la materia. La materia
materia sigue siendo energía, llamamos materia algo falso. No hay materia. Todo lo que nosotros creemos que es materia, hay ahí adentro energía en movimiento. La energía que ha podido aguantar la máxima densidad, la máxima restricción, el máximo freno. Sería como yo llegar a Lleida con el auto, frenar el auto, pero el motor sigue andando. No se acabó el motor. El motor está, y en cuanto yo pico el acelerador, otra vez podría salir esto. Esta situación de infinito a la máxima finitud de la materia, esto es el árbol de la vida. Aquí se los presento. La primera aparición del árbol de la vida. ¿Qué sería el árbol de la vida? El árbol de la vida, bueno, cojo esto, pero es inútil. El árbol de la vida es todo, ¿no? Queda claro. Estoy cogiendo una porción de pizza para que se entienda. Pero el árbol de la vida abarcaría todas las dimensiones que van del infinito a la restricción de la energía más potente que es la materia. Por tanto, cuando nosotros hacemos un análisis del árbol de la vida, estaríamos falseando algo, porque el infinito no está arriba, lo pongo arriba porque es la pizarra. El infinito rodea el vacío y todas las dimensiones de contracción las vamos teniendo aquí hasta llegar a la máxima contracción de la materia. En estos niveles del infinito a la máxima contracción de la materia, los cabalistas hablan de 10 dimensiones. Esas 10 dimensiones se llaman Sefirot. Cuando hablamos entonces de Sefirot, que viene de la palabra hebrea Sefirá, que quiere decir número o narrativa, esto es muy interesante en la teología judía, que una palabra y un número son equivalentes. Esto es interesante verlo, pero no quiero concentrarme en esto, sino Sefirot, el singular es Sefirá, que quiere decir dimensión. Cuando hablamos entonces de una dimensión, hablamos de una sefirá. Cuando hablamos de muchas, hablamos de sefirot. Y hay 10 dimensiones básicas entre el infinito del Ein Sof y la máxima densidad de la materia. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Estamos perdidos? ¿Nos tiramos de rollo de Yuria? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí al chico lo trajeron, está sufriendo un mártir. Un mártir. El mártir aquí tenemos uno. Bueno, aquí se entendió esta estructura. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Bueno, si tienen preguntas después me pueden hacer porque nos quedaremos aquí para las preguntas que quieran, pero ahora me voy a ir de aquí y voy a ya explicar el árbol de la vida tal como nosotros lo tenemos estructurado, pero siempre recuerden esto, porque aquí está la base de lo que yo estoy explicando. Del infinito se llega al vacío. Quiere decir que aquí hay Dios y en todo hay Dios. Lo que pasa que en diferentes grados. Para tratar de ejemplificarlo es una pareja que tenga 10 hijos. Una pareja que tenga 10 hijos, ¿cuál es la diferencia del hijo que tiene 18 años con el hijo que tiene 1 año? La llegada a la materia, en su manifestación. ¿Quedó claro? Son todos hijos que se supone, entre comillas, que los padres deben quererlo por igual, a los 10 hijos. Entonces, cuando tenemos 10 hijos entre 18 y 1 año, tenemos diferentes manifestaciones de la misma pareja. ¿Se entiende? Entonces, cuando digo que aquí está Dios, también aquí está Dios, pero en sus manifestaciones, en sus hijos energéticos, que se van manifestando hasta que tiene 1 año. Claro, el que tiene 1 año ve menos la realidad que el que tiene 18. El que tiene 18 ve la realidad. Ahora, el de 18 y el de 1, ninguno de los dos ve lo que ven los padres, que estarían simbólicamente en el infinito. ¿Quedó clara la relación? Ahora voy a hacer el árbol de la vida, ya directamente, para que se pueda ir al árbol de la vida. Solamente decir que cuando nosotros hablamos de una dimensión, o sefirá, voy a hacer esto, que es como una tontería hacer esto, porque las dimensiones son energías que no se pueden dibujar de ninguna manera, están operando aquí mismo, están operando aquí mismo y están operando en el universo, trasvasadas, además, con lo cual tampoco sería forma de simbolizar. Intentamos simbolizar lo que no podemos tratar de comprender, y por lo tanto intentamos darle lenguaje a ciertas energías que son muy difíciles de poder controlar. En definitiva, el lenguaje limita la realidad,
porque es la única forma de yo acceder a esa realidad. Lo cual quiere decir que el lenguaje también me limita para entender la realidad. Ahora bien, yo tengo una sefirá, una dimensión que la simbolizo así, y tengo dos opciones para utilizar la energía que está dentro de esta sefirá. Todavía no llegué al árbol de la vida, solamente estoy entrando en una dimensión en particular, en una sefirá. Cuando en una dimensión en particular, que ya vamos a ver en el árbol de la vida las 10 dimensiones, cómo funciona por lo menos conceptualmente, yo a esta energía la utilizo de manera negativa, hablo de klipa. Klipa quiere decir lo que no me deja ver. Y si yo no puedo ver dónde camino, entonces camino mal, porque no sé a dónde voy. Con lo cual el concepto de mal se asocia a oscuridad. Si yo tengo oscuridad es que no sé a dónde voy, por lo tanto me pierdo, me caigo, tengo un problema. La klipa es la cáscara que lo que hace es me impide poder ver la luz. En parte es una función positiva también. Si a mí me da toda la luz, también puedo quedar ciego. Por eso se dice que Isaac el Sec de Girona, uno de los grandes cabalistas que existieron en Cataluña, se quedó ciego de ver tanto. Es decir, la ceguera de él era de luz, no de oscuridad. Es otro tipo de ceguera. Cuando yo esa energía la utilizo de manera negativa, hablo de klipa. Cuando una energía la utilizo de manera positiva, hablo de midá. ¿Qué quiere decir midá en hebreo? Virtud. Pero si filológicamente analizamos el término midá, midá no quiere decir virtud, quiere decir límite. Por eso todo lo positivo sale de poner límites. Porque si no hay límites, se puede llegar a lo negativo. ¿Se comprende el tema? Con lo cual, midá quiere decir límite. Solo lo que puede ser virtuoso tiene límites. ¿Ustedes conocen un río sin cauce? Yo no lo conozco. El río tiene que tener cauce para que vaya el agua. Ahora, si le pongo más agua al cauce, ¿qué pasa? Se desborda el río. Y si le saco todo el agua, se queda el cauce, pero no hay río. Hay cauce sin río. Por lo tanto, ¿qué es una midá? Es el cauce con el agua que necesita exactamente el río para ser río. Porque si el río se desborda, es una klipa por exceso. Y si el río no tiene agua, no es más río, es un cauce y por lo tanto es un defecto. Por lo tanto, el mal puede ser no algo que nos falte, algo que nos sobre. Porque si a un niño le falta una pelota y quiere una pelota, eso es malo para él. Pero si tiene 40 también es malo. Porque ya no le interesa la pelota, no la puede valorar. Y por lo tanto necesita 2 o 3 pelotas, muy bien, el niño feliz. Si le damos 40, la 41 no le genera nada, no le genera deseo. Está excedido. Y en el exceso no se valora. Todo lo que hay por exceso no se valora. Por eso, lo que tenemos por exceso no lo valoramos y no pagamos por ello. Pagamos por lo que no se encuentra, aunque no sea necesario. Pagamos por el oro, que no es necesario, pero no se encuentra. Y como hay agua en exceso, no en Barcelona, que en Barcelona la cobra muy cara, parece oro, eso pagamos menos, pero es más necesario. Por tanto, dice Maimónides a la guía de los perplejos, lo más necesario es lo que se paga menos. Y lo más innecesario es lo que pagamos más. Y entonces llegamos al exceso y al defecto de la klipa, que es esa energía que o tiene un límite demasiado reprimido y no puedo lanzarla, o tiene demasiada energía de sobra que me termina de matar. Entonces nosotros vemos a un señor en las Olimpiadas siendo el principal hombre de la carrera, de 100 metros, pero después le agarra un ataque al corazón. ¿Yo qué prefiero? ¿Ir 3 veces por semana al gimnasio a hacer cinta caminando? ¿O quiero hacer 100 metros y matarme del corazón? El exceso no tiene sentido, me mata, me destruye. Por tanto, la luz en exceso me destruye, y por tanto el conocimiento en exceso también me puede destruir. Por tanto, hay que por eso tener cuidado con la Kabbalah. Dicho esto, a nivel dimensional, voy a pasar al árbol de la vida en particular,
que es por lo que nosotros hemos venido aquí, o por lo menos a mí me han llamado por eso. Y yo les he ido dando vueltas y me vado del tema. La dirección del sitio me va a decir, ¿usted qué hace? Me vino por el árbol de la vida y sigue en el infinito. Sigue en el infinito, ¿no? Se fue por las ramas. No, la rama no, estoy en el infinito todavía. Todavía ni bajé por la rama. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? El Ein Sof, el infinito. El infinito lo vamos a poner arriba y vamos a poner las 10 dimensiones del árbol de la vida. Contamos 10, 3, 6 y 1. De las 10 dimensiones del árbol de la vida, las magnitudes más grandes están cerca del infinito. Las magnitudes más pequeñas, cerca de la materia. La materia achica la magnitud, la energía aumenta la magnitud. Cuando ya se desvincula de la materia, porque sabemos que materia también es igual a energía. Aquí voy a poner palabras extrañas en hebreo, que quizás no entiendan, pero después las voy a explicar con tranquilidad, así que tranquilos, cuando vean estas palabras no se... Estas palabras se llaman Keter, esto es Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malkut. Estas serían las 10 dimensiones con las cuales los cabalistas trabajan la estructura universal, tanto a nivel de macro, a nivel universal, como a nivel de micro, a nivel corporal. Por eso los cabalistas han trabajado antropomorfismos simbólicos relacionados con cada una de las dimensiones. Cuando yo hablo de Tiferet, hablo del corazón. Cuando hablo de Yesod, hablo de los genitales, de la pulsión sexual. Cuando hablo de Malkut, hablo de los pies. Aquí las piernas, aquí los brazos. Y cuando hablo de Jochma, Binah y Keter, hablo del cerebro. Hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, y Keter como enlaces neuronales. Tendríamos en las 10 dimensiones la representación antropomórfica del ser humano, como imagen y semejanza de la divinidad. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Que la creación de Ein Sof, del Or, de la luz, que es la primera manifestación que va a ser, como lo vamos a llamar, a la primera manifestación dentro del vacío, por parte del infinito, que es esa luz, va a dar lugar a la dimensión de Keter, Keter a Jochma, Jochma Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yesod y Malkut. Esto se llama el rayo relampagueante. Cuando nosotros decimos Keter, Jochma Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malkut, esto es el rayo relampagueante, el rayo de la estructura universal. Ahora fíjense que este rayo relampagueante va hacia Jochma primero, no va hacia Binah. Esta línea se la llama la línea del Dar. Esta línea se la llama la línea del recibir. Solamente dar es un problema porque no te valoran. Das, seguí dando. Me acostumbré a que me des. Recibir sin dar, mal. Necesito la línea central, que se la denomina compartir, que es dar y recibir al mismo tiempo. Por eso esta es la fuerza masculina de dar. Esta es la fuerza femenina que recibe, pero no hay hijo, que es el punto central. Por lo tanto, tengo la fuerza del dar, tengo la fuerza del recibir, y entonces tengo la línea del compartir. Esta línea del compartir, antropomórficamente, se denomina la médula espinal. También, en la concepción judía, la línea de la Torá, la línea recta de la ley. Entonces tenemos la Torá, o la médula espinal, que va de Keter a Malkut. Las fuerzas del dar y las fuerzas del recibir. Si no hay quien recibe, no puedo dar. Si no sé recibir, tampoco tiene sentido que me den. Tengo que saber recibir y saber dar simultáneamente, pero sin especular. Esto no es el dar y recibir capitalista. Cuidado con eso, no lo lleven al centro comercial esto. ¿Quedó claro? No es doy el dinero y me dan el zapato. No es esto lo que estamos hablando. No es doy y me dan porque hay una contraprestación.
No pasa por ahí. El equilibrio pasa por otro lado. Aquí se podría hacer un análisis del árbol de la vida de Keter a Malhut de arriba a abajo. Pero ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos de hacer un análisis así es que seguimos la construcción universal, pero no entendemos nada porque estamos trabajando con las magnitudes más altas. Y ¿saben lo que sucede? Que nuestro cuerpo está en Malhut, está en la materia. Y por lo tanto, lo que primero entendemos es lo que tocamos. ¿Quedó claro? Y entonces yo voy a hacer un análisis del árbol de la vida invertido, inverso. Voy a empezar por Malhut. Pero sabiendo de que el árbol lo deberíamos empezar, visto desde la creación, desde el nivel de Keter. Porque esta es la dimensión, la primera contracción del infinito. ¿Quedó claro? Entonces, ¿por qué voy a ir a Malhut? Porque es lo primero que tengo en la realidad. ¿Qué es Malhut? La materia. ¿Qué significa Malhut en castellano? El reino. El reino material. Entonces, cuando yo hablo de mi cuerpo, hablo de Malhut. Y cuando yo lo que quiero comer, estoy en Malhut. Y que cuando quiero ir al lavabo, estoy en Malhut. Estoy en Malhut con la parte del alma, llamada en hebreo la parte animal. Es el punto biológico. Aquí nos unimos con el zoológico, en Malhut. Aquí somos biología. Somos la materia que tenemos necesidades materiales. Necesito comer. Grande problema del marxismo y el capitalismo en el siglo XX, redujeron el hombre a Malhut. Solo materia. Un desastre. Las otras 9 dimensiones no me importan. El hombre es solo materia. Hay que ver si pelea las clases, no pelean, pero todo materia. Se olvidaron de 9 dimensiones antes. Ese fue el problema del siglo XX. Nos olvidamos de 9. Creímos que el hombre era una. Lo que comía, lo que no comía. Una locura. ¿Cómo podemos ver la falsedad de Malhut? ¿Cómo se puede ver que el Malhut es lo más falso que hay en el sistema material? Va una señora, se quiere comprar una falda. Y se la quiere comprar porque lo necesita. Y va una señora, se compra la misma falda, pero tiene 10. Y es porque le gusta el color. Las intenciones de ambas compras son diferentes. Pero ¿qué aparece en el sistema material? Que las dos compraron la misma falda al mismo precio. Así se puede analizar la realidad material. Si es la intención, la verdadera energía que da la pauta. En la realidad parece todo lo mismo. Han comprado las mismas dos faldas. Pero en el sentido profundo, uno ha comprado porque le gustó el color y otro porque la necesitaba. Y las intenciones son diferentes. Estamos ahí trabajando dimensiones anteriores a la materia. Ya no es la materia, no es lo que veo. Lo que veo no me está diciendo lo que es la realidad. Y por lo tanto, en Malhut, en el reino material, yo acepto que soy materia. Acepto que tengo que comer. Acepto que tengo que ir a trabajar para comer. Claro que lo acepto. No puedo, desde la teología judía, renunciar nunca a la materia. Por tanto, en la teología judía, no me puedo ir a una montaña y escaparme de la materia. Porque si me escapo de la materia creyendo que eso es espiritualidad, lo que yo estoy haciendo es una fuga de la materia en las mismas condiciones que el materialista. El espiritualista radical que se fuga de la materia le tiene tanto miedo a la materia porque no sabe enfrentarla. Y está en las mismas condiciones que el materialista que la enfrenta de manera agresiva. Ambos están en una clipa, en oscuridad. Tengo que coger la materia para trascenderla y utilizarla para una función ética superior, pero la tengo que coger, porque Dios me creó dentro de la materia. Si yo renuncio a comer, si yo renuncio a trabajar, estoy renunciando a mi aspecto animal, a mi aspecto corporal. Yo fui creado dentro de la materia. Por tanto, esto sí probablemente puede hacer una diferencia con ciertas espiritualidades, donde se puede llegar a la renuncia material. En la Kabbalah no. En la Kabbalah se trabaja de manera muy real. Tienes que salir a trabajar para comer. Esta es una dimensión. Pero no es la única dimensión. Es una, la realidad material. Cuando subimos de la realidad material, nos vamos al Yesod. Aquí está la pulsión sexual, la reproducción, la necesidad de la especie de reproducirse. Pero en verdad, simbólicamente, desde la energía de la Kabbalah, no es exactamente la pulsión sexual, sino es... Cuidado cuando yo digo ego, porque en Kabbalah el ego se encuentra en las dos dimensiones, en Yesod y en Tiferet.
Aquí tengo ego y aquí tengo ego. Cuando hablo de ego, hablo de la estructura de mi identidad. Ahora, ¿qué pasa en Yesod? ¿Cuál es la estructura de Yesod? ¿Qué es el ego en Yesod y qué es el ego en Tiferet? Porque hay una diferencia en cuanto a las dimensiones. El ego en Yesod es cómo me ven los demás. No es cómo soy yo. Entonces, el ego en Yesod es mi identidad en relación. Mi identidad en relación con mi madre. Mi identidad en relación con mi hijo. Mi identidad en relación con mi hermana. Yo puedo a mi hermana mostrarle la relación que tengo con mi hijo. Es imposible, porque en la relación con mi hijo, una parte mía está en esa relación. Yo no puedo a la relación que tengo con mi hijo llevarla a la de mi hermana, ni a la relación que tengo con un alumno llevarla a la de mi hijo. Cada una de las relaciones ve una parte de mi identidad. Dicen los cabalistas, pero ninguno ve la totalidad. En cierto sentido, todo lo que muestro es falso. Porque a cada uno, no es que le estoy mostrando algo porque miento, porque es falso. Es falso porque me adapto a mostrarle lo que esa relación necesita. Entonces, no es mi identidad esencial, es mi identidad relacionada. Entonces, mi identidad relacionada no soy yo en el trabajo igual que yo en el ocio. No soy yo dictando clase igual cuando voy a leer un libro o estoy en otra situación. Voy cambiando. Pero entonces, ¿quién soy? Sería la pregunta. Con lo cual, en Yesod la pregunta es cómo me ven los demás y cómo yo quiero que me vean. Por eso también es falsa en cierto sentido. Como yo quiero que me vean. Entonces, ¿aquí qué es Malkut? ¿Qué tengo? La pregunta en Malkut es, ¿qué tengo? Tengo el cuerpo, tengo una mesa, la materia. La pregunta en Yesod es, ¿cómo quiero que me vean y cómo me ven? Que no es lo mismo. A veces quiero que me vean de una manera y me ven de otra. Pero al final son reflejos, imágenes. En Yesod no solamente están las imágenes de los demás, está la autoimagen de cómo me veo yo, que también es falsa, en algún sentido. Es como yo creo que soy, pero no soy lo que yo creo. Es lo que yo creo que soy. Por lo tanto, en Yesod está la autoimagen y están las imágenes como me ven los demás. Entonces es una identidad en relación. Ahora voy a Od, que es la tercera dimensión. Od, hablaríamos aquí de la dimensión del lenguaje. Aquí en Od hablamos del lenguaje estructurado. ¿Quién soy yo? Lo que digo. Los cabalistas dicen, soy más lo que no digo que lo que digo. Lo que no digo, soy. Lo que digo es lo que quiero decir. Pero muchas veces lo que digo, no sé si dice lo que soy. Entonces, lo que digo también es limitado. Porque estoy utilizando el lenguaje para mi beneficio. Además, por el lenguaje hay un problema. ¿Cuál es la clipa del lenguaje? ¿Cuál es el lado oscuro? La mentira. Yo por el lenguaje puedo mentir. ¿Qué dice la Biblia? La peor arma de guerra es la lengua. ¿Lo conocen en el vecindario esto, en la escalera de vecinas? La peor es la lengua. La lengua afilada, peor que una espada, dice la Biblia. Destruye, puede matar. Fíjense que la palabra hebrea para verdad es emet. Aleph, mem, taf. Emet es la palabra para verdad. Le saco un aleph y es met, muerte. Si yo a la verdad le saqué un punto, es la muerte. La mentira es igual a la muerte, porque es la muerte de la confianza. Se terminó. Ya no puedo confiar más en quien me mintió, porque ya estoy en la muerte, ya no hay vida. Y por lo tanto, en el lenguaje estructurado, yo lo necesito para hablar con los demás, pero puede ser una herramienta de manipulación. El lenguaje estructurado puede ser que yo lo trate de trabajar para que el otro también me vea en la autoimagen de Yesod. ¿Qué hago con el lenguaje? Es muy importante, porque si no quiero mentir, tengo que estar equilibrado en el lenguaje, porque lo que digo me define. Tanto es así que cuando uno ve un vocabulario, sabe si una persona es católica o protestante, por ejemplo. O en un vocabulario sabe a qué clase social puede pertenecer. En el vocabulario se ve parte de la personalidad, aunque uno crea que no. Y aquí entramos en Netzach.
Fíjense que en el rayo relampagueante, Netzach está antes que Od. Yo estoy yendo al revés para tratar de entenderla de las más bajas a las más altas. ¿Qué es Netzach? El lenguaje emocional. El lenguaje emocional es superior al estructurado, porque yo muestro mis emociones. Por ejemplo, los que trabajan muy bien Netzach son los que hacen teatro, los que hacen arte, los que hacen todo el tipo de pintura, los que trabajan la música. Todos esos están en Netzach. Hay todo un problema de dónde está la poesía, si en Netzach o en otro, si en el lenguaje estructurado. Pero bueno, yo creo que está más en el estructurado, pero bueno, son cuestiones conceptuales pequeñas que no quiero entrar ahora. Quiero entrar solamente a hablar en estructura. El lenguaje emocional es Netzach. ¿Por qué? Porque yo puedo en el lenguaje estructurado decir qué bien que me siento, y después puedo decir en Netzach qué bien que me siento. Estoy mintiendo en el estructurado, pero en el emocional no puedo mentir. El emocional domina el estructurado. Si yo puedo captar el lenguaje emocional, puedo ver dónde el estructurado está mintiendo. No en los demás, en uno mismo también. Es decir, en el lenguaje emocional es más difícil de comprender, pero aquella persona que tiene la sensibilidad emocional lo puede entender. Cuando alguien, no sé, a mí me gusta la música barroca, oye Bach, oye Telemann, a mí me mueve el lenguaje emocional. Puede estar que un chaval de 18 años le mueva el ruido de otro lenguaje. Lo acepto. A mí no me mueve. Son diferentes perspectivas del lenguaje emocional. Pero ¿cómo yo voy a explicar en el lenguaje estructurado lo que siento cuando escucho Bach? Me es como imposible tratar de explicarlo, porque es un lenguaje superior. Por eso las simbologías trabajan en los lenguajes emocionales. Intentan describir lenguajes emocionales a través de estructura. Es decir, que todo el campo del simbolismo estaría entre Od y Netzach, tratando de describir lenguajes emocionales muy difíciles de describir en el lenguaje estructurado. Nos vamos, diferente lo dejo, me voy a Geburah. Geburah quiere decir en hebreo la fortaleza. Viene del hebreo Gibor, que quiere decir fuerte. ¿Quién es fuerte? Aquel que se domina a sí mismo. Esto dice la Biblia. No es fuerte el que tiene más musculatura, sino el que se domina a sí mismo. Por lo tanto, ¿quién es fuerte? El que se pone la autodisciplina. Este es fuerte. El que ante una agresión sabe autodisciplinarse, sabe controlarse. El autocontrol está en Geburah. El problema del autocontrol es que si se vuelve demasiado excesivo, produce problemas dictatoriales, de gente totalitaria. Los tiranos les encanta Geburah. La gente, los dictadores, la tiranía está en Geburah. Por eso Geburah se simboliza con el color rojo. Cada una de las sefirot tiene un color. No voy a entrar ahí porque tenemos una hora, sino. Pero cada una de las sefirot tiene un color. Y el de Geburah es rojo. Porque cuando uno tiene ira, se le sube la sangre a la cabeza. Y uno ve la sangre. Uno se pone rojo. Entonces Geburah es la fortaleza, no el represor. Eso es un exceso de Geburah. Tampoco exceso de Geburah. Pero en Geburah está quien es fuerte, aquel que se domina, el que pone límites. Porque si en una relación no pones límites, si en tu estructura no pones límites, si estás comiendo y dices, no, que hoy me como 3 pollos a la noche, petas, no tienes Geburah, no tienes límite. Tienes que comerte un cuarto, el pollo, medio, pero no 3. Quien no tiene Geburah tiene un problema en su vida, porque no se pone límites. Ni lo pone a los demás. Y cuando le molesta algo, no dice me molesta. Por eso la dimensión de Geburah se define en la Kabbalah como saber decir que no. Pero no porque soy malo, no por amor. Es muy difícil entender esta dimensión. Porque la gente dice, sí, le dije que sí por misericordia. No, le dijiste que sí porque no tenías la valentía de decirle que no. Por eso le dijiste que sí. Porque tienes una debilidad interna en no saber decir que no. Y las consecuencias de haber dicho un sí en un momento negativo, que después sabes que no lo puedes cumplir, es peor que no haber dicho no en el primer momento. Y al otro día te levantas y dices, ¿por qué no le dije que no? Estoy arrepentido, le tenía que haber dicho que no y le dije que sí. No eres fuerte. Si hubieras sido fuerte, hubieras dicho que no. Y la relación quedaba clara. No un sí con consecuencias más negativas que ese no inicial. Por lo tanto, decir que no
Es bueno en algunos casos, no siempre. Si no, uno se vuelve un dictador. Vamos a Gesed, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Saber decir que sí. ¿Cuándo tengo que decir que sí? ¿Cuándo tengo que decir que no? Quizás en eso se resuelve la existencia humana. No sé decir que no, pero no sé decir que sí también es otro problema. No soy misericorde. Ojo, desde la tradición cristiana que muchos de ustedes heredaron. Misericordia no es humillación. Cuidado con este concepto. Porque dicen los rabinos, misericordia es ser misericordia con los demás y con uno. Porque el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es ser misericordia con los demás como a ti mismo. Si tú eres misericordia con los demás más que contigo, te humillas. Y eso es una clipa de Gesed. Y la gente confunde humillación con misericordia. Puedes ser misericordia sin estar humillado. Pero puedes entender la misericordia como humillación. Si la entiendes así, no eres misericordia. Porque no eres misericordia contigo. Te estás humillando ante el otro porque lo estás poniendo en una situación superior. Que el otro la puede ejercer o no, si quiere. Pero nadie te pidió que te humilles. Porque no cumples el mandamiento. El mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando te levantas a la mañana y te ves al espejo, ¿te amas mucho? Bueno, así a los demás. Pero si te amas poco y amas más a los demás, tienes un problema en Gesed. ¿Cuál es el problema en Gesed? Renunciar a todo, inclusive a uno. Eso es la autodestrucción. La ley no pide autodestruirse. Uno no pide la autodestrucción. Y entonces llegamos a Tiferet. ¿Qué quiere decir Tiferet? En hebreo es la belleza, pero conceptualmente es la armonía. ¿Y qué pasa en Tiferet? Es donde puedo compartir. Y fíjense cómo puedo definir Tiferet desde el punto de vista del amor. Porque hay amor en Gesed, en Geburah y en Tiferet. Esta es lo que se llama la tríada emocional. Aunque el lenguaje emocional lo tenemos aquí, la tríada emocional es esta. Y esta es la tríada físico-biológica. Primera tríada, Sin Malkut. Segunda tríada, Gesed, Geburah, Tiferet. Este es amor a los demás, este es amor a uno, y este es el amor a los demás y a uno simultáneamente. El color del amor puro de la misericordia es el blanco. El Papa está de blanco. El color del amor con restricción es el rojo, los cardenales van de rojo. El amor real es el verde, diferente. El amor real es el amor maduro, que sabe decir que sí y que no, pero no que siempre dice que sí y que siempre dice que no. Por eso el diferente es el corazón. Ahora nos vamos a la tríada última y con esto termina nuestra paliza que hemos dado a este centro que la gente está resistiendo, la veo. Aquí las mujeres de la primera fila las veo todavía en plan seguimos. Ahora vienen las preguntas, tranquilo, ahora pueden. La tríada superior. Esta se llama la tríada intelectual. Lo que pasa es que cuando digo intelectual a la tríada superior, no digo exactamente lo que tendría que decir. Porque aquí tenemos en binar la inteligencia. Por eso se dice la inteligencia siempre femenina. Los hombres me miran como raro, no me miro mal usted, pero bueno. ¿Por qué la inteligencia femenina? Porque la inteligencia se basa en un concepto, la organización. Inteligencia en hebreo se denomina biná, que empieza con la Bet. Y la Bet de biná también es la casa. La que organiza la casa es la mujer. El hombre va perdido, no sabe dónde están las cosas. Pero la que lo sabe es la mujer. ¿Por qué? Porque marca la organización. Es decir, marca la disciplina de la situación familiar. Esto es biná, la inteligencia. ¿Quién es inteligente? Quien se sabe organizar. Eso no quiere decir que sea bueno. Porque puedes organizarte para la maldad. Entonces cuidado con los inteligentes, porque hay inteligentes buenos y malos. Ser muy inteligente no implica ética. ¿Quedó claro el asunto? Aquí hay inteligencia, lo que no sabemos qué hacemos con esa energía. ¿Al servicio de qué la estamos poniendo? Este es otro problema. Pero aquí está la inteligencia, que es la que clasifica, la que organiza, la que dice se duerme aquí, se come aquí.
hay una organización. Esto es Jochma, la sabiduría. La sabiduría acumula para sí. Por eso el sabio sabe mucho. Puede acumular. Pero si no lo organiza, si no lo organiza, no lo puede entregar. Por tanto, hay sabios que no son inteligentes. Porque hay sabios que acumulan, pero si no tienen una organización, no lo pueden entregar. Y hay gente muy inteligente que no es sabia, porque con lo poco que tienen lo organizan muy bien. ¿Qué sería lo mejor? Tener mucha sabiduría y organizarla muy bien. Este sería el concepto de unificación entre sabiduría e inteligencia. Y eso marca la aparición en el abismo central del árbol, el concepto de Da'at, el conocimiento. ¿Quién conoce? El que es sabio e inteligente al mismo tiempo. El inteligente no conoce, porque le falta la sabiduría. Es muy inteligente, pero no tiene más que inteligencia. Y el sabio, si no se organiza, es un sabio de desperdicio, porque necesita organizarse para entregar, porque si no, no lo recibe nadie. Entonces, la sabiduría es masculina, porque tiene para entregar de más. Por eso la simbología es el espermatozoide. Millones de espermatozoides, que tirados no sirven para nada. Pero uno, en un útero, crea un hijo. Por eso, Binah es femenina, porque la inteligencia, aunque reciba uno, organizada, crece algo. La sabiduría, si no está organizada, no crece nada. Es como esperma tirado. No tiene sentido. Así con estas palabras trabajan los cabalistas, con mucha terminología tipo sexual. No es que yo la estoy poniendo aquí. Y fíjense que entre el padre y la madre nace el hijo, Da'at. Para que nazca un hijo necesitamos tres cosas. Ustedes están pensando en dos nada más. Necesitamos tres. La madre, el padre y Dios. Y Dios viene de Keter, la corona. ¿Quién tiene la corona? El rey. No Juan Carlos I, el rey en serio. El rey del universo. Este tiene la corona. Yo puedo ser inteligente y puedo ser sabio, pero no estoy en la corona. Porque para entrar en Keter, que es mirar la corona, porque nunca me la puedo poner, la corona es de Dios, es acercarme al rey. Para acercarme a Keter desde la sabiduría, tengo que tener solamente el cumplimiento de un versículo en Jochma, en la sabiduría. Ese versículo que está en el libro de Génesis son las palabras de Abraham ante Dios. Soy polvo y cenizas. Si entiendes la destrucción de tu ego en la sabiduría, es porque entiendes que existe Dios, que hay un infinito. La única forma de llegar a Dios es alcanzando el máximo nivel de sabiduría, sabiendo que no sabes todo. Y que para llegar al infinito, tú solo no puedes llegar en esta vida, necesitas varias. No me quiero entrar en reencarnación, que es uno de los conceptos claves de la Kabbalah, porque tela marinera para hoy, pobre gente. Pero ser sabio es saber que uno siempre ve la corona, pero nunca se la pone. Muchas gracias. Pido permiso para beber agua. Porque miraba el agua mientras estaba ahí. Bueno, aquí estamos. ¿Qué es lo bueno? Que estamos. Bueno, estoy aquí. La primera fila que le tenía tanto miedo. Los de los últimos están ahí. Bueno, es muy difícil esto porque hay muchos temas que se abrieron, ¿no? Es decir, básicamente aquí tenemos, cada sefirá puede llevar 1, 2, 3 clases para entender qué pasa allá adentro. Entonces, lo que he hecho es un poco heroico para quedar bien aquí con la dirección del centro y es tratar de definir rápidamente cada dimensión. Pero que sepan que no es tan fácil, ¿no? Que adentro de cada dimensión hay 10 subdimensiones diferentes. ¿No? Entonces,
no se puede dar la dimensión así, tan rápida. Sobre todo lo que más me preocupa de todo lo que hemos visto es definir la tríada superior como estrictamente intelectual. Porque hay un nivel dentro de Jochma, dentro de la sabiduría, que es la inteligencia intuitiva. Y para la Kabbalah, la intuición es superior a la razón. ¿Queda claro? Por eso, cuando hablo de inteligencia intelectual, en general la gente lo asocia con lo racional. Dejo esto en claro para que no se asocie lo intelectual con lo racional, porque esto lleva a muchísimos problemas de análisis. ¿Se comprende lo que digo? Bueno, Una pregunta. sí. Diríamos que en esta tríada superior teníamos la inteligencia por un lado, la intuición por otro, y por otro lado la tendencia a la unión, es decir, la mística. A ver, cuando hablamos de tendencia a la unión, Para decirlo de alguna manera. sí, pero cuando hablamos de tendencia a la tendencia a la unión es de todas las dimensiones con todas, no es solamente la tríada superior. Esto es muy importante, muy buena su pregunta. El árbol funciona con 22 canales de interconexión. Quiere decir que en cada una de las conexiones todas tienen que estar. El gran problema del ser humano se encuentra aquí. Todavía no vimos el gran problema, hemos hecho una descripción. El problema que nosotros tenemos es tríada primera, pensamos, tríada segunda, sentimos, tríada tercera, hacemos. Yo hago cosas que no siento cosas que no pienso cosas que no hago. El problema del ser humano es que tenemos las 10 dimensiones todas en anarquía, todas actuando juntas. ¿Cuál es nuestro problema? No sé si le habrá pasado alguna vez, lo pongo como ejemplo. Llegó a su casa, quiere leer un libro, ver la televisión y comer, e ir al lavabo. No sabe qué hacer. ¿Les ha pasado alguna vez? Llego a mi casa, ¿qué hago primero? Me voy al lavabo, no, pero tengo más hambre. Me voy a la nevera, no, pero tengo más, quiero ver la última noticia, ¿pero qué hago? Voy a la nevera. Tengo que definir el sistema de prioridades. Porque el ser humano para la Kabbalah está viviendo en 10 dimensiones simultáneas. Entonces, la problemática que presenta el cabalista es, necesito unificar las 10 y necesito saber cuál es el orden de prioridades. ¿Queda claro esto que digo así tan rápido? No es tan simple. No es tan simple saber cuándo uno tiene que comer y cuándo tiene que leer un libro. Y que pasaron 4 horas de leer un libro y se me estoy muriendo de sed. Y no me di cuenta. Y perdí la dimensión material. Entonces, lo que está diciendo la Kabbalah es, tenemos 10 dimensiones. Reconozcamos las 10 dimensiones y pongamos el orden de prioridades en estas 10. Porque si yo lo que hago es toda mi vida reducirla al trabajo, lo cual no está mal con el nivel de paro que hay ahora, pero reducirla solo al trabajo, y vivo solo en Malhut, pensando solo en lo económico, todo el día pensando en lo mismo, yo estoy haciendo un desastre en todo el árbol. Pero no es que no tengo que pensar en lo económico, tengo que pensar en lo económico en la medida que me permita desarrollar lo demás. Aquí no hay renuncia a nada. El problema que tiene la teología judía es que no quiere renunciar a nada. ¿Queda claro? Es decir, la persona judía no quiere renunciar. Dice, a ver, Dios me dio estas 10 dimensiones. Yo no reprimo mis emociones por lo que pienso, ni reprimo lo que pienso por lo que hago. Ahora, el problema es si yo me parto y yo le digo algo a usted y después voy y hago otra cosa. ¿Por qué se vuelve hipócrita el ser humano? Y en esto somos todos, ¿eh? ¿Por qué nos ponemos hipócritas? Sin intención, hipócritas digo. No con hipocresía intencional, sin intención. Porque no tenemos un orden de prioridades de todas las dimensiones que queremos hacer. Entonces, el problema que usted plantea de unificación es muy interesante porque es yo creo que la clave del árbol. La clave, yo diría, de toda la Kabbalah y de la existencia del ser humano. Saber qué tengo que hacer en el momento correcto. Un alumno de Abulafia, Yosef de Chikatilla, nacido en Medinaceli en 1280 más o menos, dijo, el mal es el bien en mala posición. Me encanta. Nosotros podemos hacer mal con un bien en mala posición. Yo muchas veces tomo un ejemplo de esto para que se entienda y digo, ¿qué pasa si ahora? Y a ustedes todavía les pondré una pregunta. Sí. Pero en un momento usted ve que yo freno todo, me siguen mirando, me voy, traigo un pollo, me pongo a comer aquí y ustedes me miran
¿Qué dirían de mí? Que se ha tocado de guada. ¿Por qué? ¿No está mal comer? ¿O no? Sí. ¿No está bien comer? No es un lugar adecuado. Es bien, es un bien comer. Está mal situado. Y si yo, que voy a ir a comer a mi casa, voy a querer dar una conferencia a mi casa, mientras tengo el niño en la Wii que no me quiere escuchar, yo también estoy mal situado, yo tengo que ir a comer a mi casa. Con lo cual, Yosemite Chikatilla dice, el mal y el bien no es un problema ético, es un problema físico. Cuando ponemos bien en un sitio que no es el adecuado, eso es mal, estamos haciendo daño. Entonces, por eso le digo que es muy interesante lo que usted dice, porque el árbol, si lo sabemos entender, es todo bien. El problema es cuando no sabemos qué hacer primero y lo tenemos desestructurado. O nos situamos en una dimensión de manera dogmática solamente haciendo esto. Claro, cuando solamente hacemos una dimensión o cuando cortamos dimensiones. Fíjense lo que es, por ejemplo, el celibato católico. Rompe y es solo con diferente. Dice, yo amo, pero no puedo ejercer mi pulsión sexual. Estoy cortando un canal. Esto es una locura. No puedo cortar los canales. ¿Se entiende lo que digo? No puedo cortar los canales. Los canales no se pueden cortar porque los canales están estructurados para... Fíjese que para llegar a ser misericordia tengo que ser muy sabio. El canal que domina a la misericordia es la sabiduría. Mientras más sabio soy, más misericordia soy. No está aquí diseñado de manera que aquí a alguien se le ocurrió una noche de verano, se levantó e hizo las dimensiones. No, no. La dimensión de la sabiduría está arriba de la misericordia, porque la única forma de ser realmente misericordia es teniendo mucha sabiduría. Ahora, claro, si yo no soy humilde, no subo la corona. Me quedo en la sabiduría, o me caigo. Por lo tanto, el canal de Jochma Keter es la humildad. La humildad sin perder el ego. Porque no estoy destruyendo el ego por completo. Sigo teniendo el ego. Tanto el que me mira como el que soy. Tanto los dos niveles del ego, ¿no? Entonces, lo que usted dice es muy inteligente. Uno tiene que pasar la vida tratando de focalizar y unificar las prioridades. Y decir, yo para cumplir un objetivo y hacer algo bueno, tengo que saber el momento y el lugar. No puedo venir a comer aquí el pollo frente a la clase. Y entonces yo le diría, ¿y está mal comer? Y no, está bien comer. El momento está mal. Por lo tanto, es muy difícil el momento. Saber el momento es clave. Por eso se dice en la tradición judía española antigua, el hierro se dobla en caliente. Después no lo puede doblar. Sí. ¿Cada persona sería un árbol? Cada persona sería un árbol, sí. Lo que pasa es que tenemos mucho para hablar. Porque nosotros heredamos dos árboles de nuestros padres. Entonces tenemos tendencias que nos predeterminan por la raíz de nuestra alma. Tenemos dos tipos de predeterminación. La cultural de los padres y lo que viene que nosotros, que es nuestra alma. Que eso no tiene que ver nuestros padres. El alma tiene una energía propia, independiente de las estructuras culturales. Es más, entre los grandes cabalistas se dice que el alma elige la familia. Y la elige porque si encuentra algo negativo, necesita purificarse con lo negativo que encuentra. Es decir, el desafío de la energía del alma es encontrarse con obstáculos para crecer, si no es imposible. Y por lo tanto hay algunas almas que para crecer rápidamente eligen una familia con muchos obstáculos. Sí, es Muchas gracias a todos y un placer conocerles.